Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. Y vamos a continuar con los vídeos de cata, en este caso con un whisky francés, un whisky muy llamativo, que tenía ganas de hacer la cata. Un whisky de Bretaña, un whisky ahumado, el Armorique Jeun, bueno, lo voy a leer, porque tiene un nombre así un poco raro, Jeunelet Jovic. Como os decía, es un whisky de Francia y bueno, que como decía en un vídeo anterior, voy a intentar hacer unos vídeos de cata con estos whiskies que se salen un poco del ámbito escocés o irlandés o japonés o americano, ¿no? En este caso con este whisky francés de la zona de Bretaña. También os hablé del Stauning, un whisky danés, y el Macmira, un whisky sueco, y luego también del Milan Honey, de un whisky de Israel, que son los que, bueno, quiero hacer en los siguientes vídeos, hacer las catas de esos tres que faltan, que os he dicho, aparte del Armorique, el francés, ¿no? Porque, bueno, cuando he tenido oportunidad de probarlos me han parecido muy interesantes, muy que llaman la atención ya solamente por la zona donde se están elaborando, pero también por el contenido y por lo que encierra dentro de esas botellas. Son whiskies que son muy llamativos. Bueno, ya lo iremos viendo en las catas y hoy vamos a empezar con esta versión del Armoric, una versión ahumada. Y, y bueno, a ver qué deciros. Podríamos hablar un poco de la destilería que se fundó en 1900, en el año 1900. Barengen, la destilería Barengen, que bueno, en los primeros años se dedicaron a su producto estrella, era un licor de hierbas eh, con 35 variedades florales y de plantas de esa zona, ¿no? Luego en 1917, creo que 1917 o no, 1919, siguieron con esa gama, ¿no? de licores de hierbas, bueno, y ampliaron con algún licor más como de menta, de grosellas, de kirsch. Luego, bueno, esa fue más o menos la trayectoria en los primeros años, hasta que a principios de los 80, en el año 83, empezaron a tener la idea de producir y destilar whisky, ¿no? En el año 87 se hizo el primer lanzamiento de un whisky de la destilería Barengen, que fue un blended, un Armoric de doble maduración, creo que era, se llamaba, y era un blended que tenía una composición de un 25% de cebada malteada y un 75% de grano de grano. No sabría deciros qué otro grano sería, aunque luego, bueno, luego lo veremos cuando hable de la indicación geográfica bretona, ¿no? Para el tema del whisky, que se permite el uso de distintos tipos de grano, aparte de la cebada malteada. ¿Qué más? Bueno, en el año 87 fue el primer lanzamiento de su primer whisky, un blended, y en el año 93 construyeron la primera destilería en Francia dedicada exclusivamente a la destilación, a la producción de whisky. Y en el año 98 fue el lanzamiento de su primer single malt, ese fue el Armoric de doble maduración, no como os he dicho antes erróneamente en el blended. Fue el Armoric de doble maduración en el año 98, que recibió distintos premios en el año 2013, en el año 2020 con el World Whisky Awards, también con algún premio en Francia, pero bueno.
Luego, ¿qué más? En el año 98 el primer single Mal, y luego en el año 2015 fue cuando se formalizó con los productores de la zona la configuración de la indicación geográfica referida al whisky de la zona de la Bretaña francesa, ¿no? Eso fue en el año 2015. En principio había dos destilerías, aunque luego al final actualmente creo que hay cinco, pero al principio fueron dos, la de Barengen y la de Meniers, que estaba especializada en destilar un whisky de trigo, sí, de trigo. Y bueno, las características de la indicación geográfica del whisky bretón, del whisky de Bretaña, las condiciones, vamos, son que el agua tiene que ser de la zona, y luego el fermentado, el destilado y el envejecido y la maduración tiene que ser también en territorio bretón. El mínimo son 40 grados, como cualquier whisky, ¿no? Y también un mínimo de maduración en 3 años en madera de roble. Normalmente la destilería de Barengen utiliza principalmente el bourbon, maderas de roble que han contenido bourbon, pero también utilizan maderas de Jerez o barricas que han contenido vino en Francia, ¿no? Y bueno, así lo que os decía antes, el trigo que se permite, o sea, el grano que se utiliza, que se permite utilizar en la destilación del whisky en la indicación geográfica bretona es o bien cebada malteada, o bien espelta, maíz, trigo, centeno. Esos son los granos que están permitidos, ¿no? De utilizar. ¿Qué más os puedo decir de la destilería? Bueno, poco más. Yo creo que es suficiente, ¿no? Para ilustrar un poco y contextualizar el, 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 el whisky este francés, bretón, que bueno, que tienen una, bueno, sí, como en estas filosofías que hay ahora de apelar al terroir, ellos también apelan a su terruño, a sus gentes, al medio físico, natural, cultural que les rodea. Y buena prueba en cuanto a esas influencias intangibles y culturales y antropológicas es este Armoric Jeunelet Jovic, que el Jeunelet es el nombre de un pantano donde hay unas turberas, y era como la puerta del infierno, según la leyenda de la muerte, ¿no? Una leyenda de la muerte escrita por un escritor francés, y viene a decir pues eso, que era como la puerta del infierno donde las malas almas perseguían a los fallecidos para llevarlos al infierno. Y la leyenda cuenta que Jovic fue instruido para intentar acabar con esos malos espíritus que llevaban a las almas descarriadas al infierno, y, y lo hacían a través, esas almas perversas se vestían, se disfrazaban de perro negro. Entonces Jovit fue instruido para engañar a ese perro y al final llevarlo a las mismas puertas del infierno y arrojarla al perro con todas esas almas perversas que iban persiguiendo a las almas descarriadas. Bueno, más o menos, creo que es así la leyenda. Y bueno, pues eso, utilizan referencias culturales, antropológicas, también pues eso, hablando
del entorno, que es una zona pantanosa, llena pues eso, de depósitos de turba, y bueno, que yo supongo, por más que lo he intentado mirar, supongo que la turba que utilizan, eh, bueno, no lo sé, podría ser turba de ellos, pero creo que la cebada malteada y secada viene de Escocia. Por lo tanto, todo el proceso se ha tenido que hacer desde Escocia, el malteado y el secado con la turba. Creo que es así, porque en las indicaciones geográficas no dice nada que el malteo de la cebada tenga que ser en territorio bretón, puede ser en otro sitio y luego llevado a la zona de Bretaña. Porque en este caso sí estamos hablando, por cierto, vamos a ir abriéndolo porque estamos, así lo vamos. Que por cierto, vamos a ver, estamos hablando de un whisky de 46 grados. Bueno, nos pone aquí turbado. Bueno, es unos dibujos donde se puede ver el perro. Hay un perro ahí, que es el perro negro de la leyenda. Nos dice aquí, bueno, esto en unas letras minúsculas, que es un single malt destilado, madurado y embotellado en Francia, en la zona de Bretaña, por la destilería Varengen. Tiene una doble destilación y utilizan eh, eh, cebada malteada ahumada escocesa. No está filtrado en frío y no utiliza colorante, por lo tanto no tiene un color molón, tiene un color. Bueno, pues es lo que nos dice la etiqueta. Vamos a ir abriendo. Si soy capaz. Porque parece que esto está aquí. Bueno, esto también es un clásico. No ser capaz de abrir la botella. Madre mía. Menos mal que tengo, como siempre, la ayuda. Esto es lo de los abrefáciles estos. Pues hombre, pues no lo sé. Si son tan abrefáciles. Bueno, ya lo tenemos localizado. Ahora lo tenemos. Bueno, tapón de madera y de corcho. Que tiene un color como verdoso en botella. Tiene un color curioso. Estamos hablando de un NAS. Uy, qué fácil se abre. No tenemos declaración de edad. Debe ser un whisky joven, supongo que unos 4 o 5 años como mucho. Y un olor. Este olor me recuerda a otras latitudes de Escocia, en este caso. Uf. Viene mucho olor ahumado. Estamos hablando que ellos declaran que tiene un porcentaje fenólico de 50 ppm. Estamos hablando de un ahumado respetable, incluso por encima de un Lagavulin 16, ¿no? Que suele tener unos 40-45. Entonces, bueno, os he contado un poco la historia brevemente de la destilería. Es un whisky que utiliza, bueno, se está hablando últimamente de la zona del terroir y todas sus influencias, ¿no? El agua que utilizan es de un manantial que ellos llaman la puerta del viento o algo así. Y el agua que tiene unas características que tiene muy poco porcentaje de cal y, porque pasan por zonas graníticas de la zona de la Bretaña, y es un agua bastante pura, ¿no? Pues bueno,
utilizan la doble destilación, primero con un alambique que ellos llaman de olla, donde hacen un primer destilado, y luego en un segundo alambique de espirituoso, donde ya extraen ya el resultado final, después de hacer un corte bastante alto para mantener muchas características, y se quedan con el corazón, evidentemente. Y sale en ese segundo destilado creo que alcanza los 70 grados de porcentaje alcohólico, y luego se rebaja a 63, y a 63 es donde se mete en las barricas. En este caso este está madurado en barricas de bourbon, es bourbon. Y bueno, también como característica climática reseñable de la zona de Bretaña, es un clima continental, con cierta humedad pero templado, y entonces eso les permite que haya muy poca evaporación dentro de los barriles. Creo que ellos lo cuantifican en un 3%, la parte de Los Ángeles. Entonces, bueno, pues eso es lo que os puedo decir más o menos de la destilería Varengen y con este Armory. Es un whisky que podéis encontrar en Madrid, que es la zona que yo conozco sin ningún problema, tanto en La Duela, que son la gente que traen Armoric aquí a Madrid, y en La Duela lo podéis encontrar sin problemas, y también lo podéis encontrar en La Pochola, que Borja tiene no solo este Armory, sino tiene el acabado en Jerez, en fin, tiene alguno más. Por aquí tengo una chiquitita, una miniatura. Sí, bueno, este es el Sherry Cask de Armory. A ver, ¿qué nos dice? Estamos hablando igual de un 46%. Bueno, como es una miniatura, no viene nada detrás. Pero bueno, que hay otros perfiles, si no os gusta el ahumado, está acabado en barricas de Jerez, pues. Pero bueno, vamos a hacer la cata del Armoric y a ver qué nos parece. Ahora que ha pasado. Bueno, tiene un color de whisky joven clarísimo, casi un vino blanco, casi como un mosto. Es súper claro. Baja la lágrima muy lenta, muy lenta. Tiene. Y se le nota como cierto cuerpo y cierta resistencia al moverlo en copa. Uf. En nariz es espectacular. Uf. Es evidente, tiene un ahumado, pero un ahumado medicinal, yodado. Es muy aromático. Uf. Sí, es como esas bolitas ligeramente, esas bolitas de alcanfor, ¿no? Que estaban en los armarios. Uf. Toque también, bueno, estos 46 grados no se notan en nariz, está muy bien integrado alcohólicamente. Y luego tiene unos toques como cítricos o frutales. Sí, como una fruta madura, no sabría deciros. Cáscara de plátano podría ser. Podría ser cáscara de plátano. No sé. Bueno, vamos a ver en boca, a ver qué nos encontramos.
Tiene una nariz, sí, parece un alcohol medicinal. Salud, amigos. Wow. Wow. Madre mía. Aquí sí que... Perdonadme. Wow. Aquí sí que se ha dejado notar un poquito el alcohol, pero de manera muy, muy agradable, no nada agresiva. Esto que es a humo, muy sí, yodado. Sí, aquí sí me vienen en boca los cítricos. Tiene un final muy, muy largo, muy persistente, con toques a vainilla, a especias, a pimienta, muy especiado. Y luego un final como de restos de hoguera, de leña quemada, de brasas. Mm, muy rico. A los que le gustan los ahumados, evidentemente. Si tuviera que hacer una comparación con un whisky conocido, yo lo compararía con, con un Ledaig. No tiene nariz, yo no he notado esos toques de aguas estancas y un tan turbio como pueda tener, por ejemplo, el Ledaig 18, pero podría ser perfectamente un Ledaig 12. Me lo recuerda bastante, más en boca que en nariz. Que en nariz es curioso porque viene enseguida la turba, pero luego vienen unos toques medicinales, florales. Mm, sí, es muy curioso, muy curioso. A ver, una segunda oportunidad. Ligero toque a regaliz. Bueno, vamos a añadirle un poquito de agua y a ver cómo se comporta con el agua. Se abre el alcohol, baja la turba, se hace más floral. Uf. Suben esas notas de regaliz. Uf. Con un poquito de agua también está muy, muy rico. Muy rico. Pues nada, amigos. Mmm, resumiendo, un whisky sorprendente, un whisky recomendable. Si os gustan los ahumados y probar unos perfiles, unos matices distintos, aquí lo vais a encontrar con este whisky de la Bretaña que
que intenta, bueno, emular esos whiskies ahumados de las hébridas de la isla de Mull, yo creo que más de la isla de Mull de Islay, o de Jura o de Skye. Y muy rico, muy rico. Es un whisky muy, muy recomendable. Pues nada, amigos, como os he dicho, si queréis encontrarlo y os pica la curiosidad, o bien en la Pochola, como os he dicho, o en la Duela, con Álvaro con Diego, podréis encontrarlo sin ningún problema. Y es, si queréis sorprenderos y sorprender con un whisky distinto, este whisky es ideal. El Joe Nelet Jovich de Armoric, de la destilería Varengen. Pues nada, amigos, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.